Concluir nuestra lista de oradores, tiene el uso de la tribuna hasta por 10 minutos, si así desea hacerlo, el diputado Geu Salas, a favor del punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeros diputados, compañeras diputadas, perdón, es de verdad lamentable que tengamos que estar enredados en una controversia sobre si es correcto o no, o si es oportuno o no denominar este año, el 2024, como el año de la paz en Zacatecas. Cualquiera pensaría que este eslogan se refiere a un logro de un gobierno o de una sociedad en cualquier parte del mundo. Sin embargo, los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo distan mucho de esta pretensión de gobierno que tiene la actual administración estatal. De acuerdo con los artículos 4 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y el 86 de la Ley de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, las instituciones de seguridad pública, las corporaciones, tienen la obligación de sujetarse a una serie de principios legales que regulan su actuación cuando se tiene que hacer uso de la fuerza pública. Uno de estos principios, y quizás el más importante, es el que se refiere al principio de absoluta necesidad del uso de la fuerza pública. Este principio instruye al uso de la fuerza como la última alternativa, así lo dicen estas dos leyes, para tutelar la vida e integridad de las personas, evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener la paz y el orden público. Siempre y cuando se hayan agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor, así lo establecen las dos normas, la ley nacional y la ley estatal. Por otro lado, tenemos también el principio de proporcionalidad previsto en estas dos normas, el cual se refiere al nivel del uso de la fuerza, al cual debe ser acorde con la amenaza, las características personales del agresor, sus antecedentes, su armamento, si es que lo porta, y la resistencia u oposición que presenta. De eso se trata el principio de proporcionalidad del uso de la fuerza pública. Y no menos importante, tenemos también el principio de oportunidad, el cual reserva el uso de la fuerza para que éste sea inmediato, es decir, en el momento preciso que se requiera para evitar o neutralizar un daño o un peligro, ni antes ni después. No se trata de al amparo de un principio o de una legítima molestia que pudo haber existido, haya sido necesario arrastrar a una mujer desnuda por la Plaza de Armas, que es la plaza más emblemática de nuestro estado. En el caso de los acontecimientos pasados, precisamente el pasado 8 de marzo, no existen elementos para presumir al menos que era absoluta la necesidad de reprimir una manifestación en el marco del Día Internacional de la Mujer a través del uso excesivo de la fuerza pública, por mucho que ésta fuera proporcional u oportuna, que no lo fue. Por otro lado, el artículo 11 de la Ley Nacional también establece claramente los niveles del uso de la fuerza pública cuando ésta se hace necesaria. Incluso prela el orden en el que deben de acontecer, siendo en primer lugar la presencia de la autoridad con el fin de disuadir un acto o un hecho delictivo.
Como segundo nivel se encuentra la persuasión y la disuasión verbal. El tercero, la reducción física de movimientos. El cuarto, la utilización de armas incapacitantes menos letales. Y por último, la utilización de armas de fuego o de fuerza letal. Es el nivel de contacto del uso de la fuerza pública que tienen que observar los elementos de seguridad pública en Zacatecas y en todo el país. Si analizamos la actuación de los elementos de seguridad pública del 8 de marzo, a la luz de cada uno de estos principios y de los niveles de contacto que hemos mencionado, nos podemos dar cuenta todos quienes vimos la multitudinaria ola que se generó de contenido audiovisual en redes sociales, que no se acredita la necesidad del uso de la fuerza pública en el grado, en la medida y de la forma en la que se fue ejecutada. Es muy claro que el uso fue desproporcional e irracional, que no se trataba de un caso en el que fuese la última alternativa, porque no se intentaron otras menos agresivas y más garantistas. Y en consecuencia es evidente que quedó fuera del marco de la ley la actuación de los elementos, de algunos elementos de seguridad pública. Esto implica una clara violación a los derechos humanos de las mujeres que salieron a hacer uso de las calles y a ejercer su libertad de expresión, y a su vez podría llegar a configurarse en la comisión de delitos graves como la privación ilegal de la libertad, la tortura, lesiones, entre otros delitos. Reconocemos enormemente el trabajo que los elementos de seguridad pública realizan para proteger la integridad de las y los zacatecanos, pues ante un clima de inseguridad y de violencia tan complejo en todo el país, donde se pone en riesgo su vida día con día para protegernos, por supuesto que es necesario reconocerlo, pero no podemos validar el uso excesivo de la fuerza pública que ocurrió tras las agresiones, las transgresiones a los derechos humanos y a la comisión de conductas delictivas por instrucciones de titulares de gabinete del gobierno del Estado de Zacatecas. Es evidente que a los elementos de seguridad y sobre todo a los titulares de la Secretaría General de Gobierno y de Seguridad Pública requieren una amplia capacitación en protocolos de actuación con apego a los derechos humanos y perspectiva de género. Y valdría la pena también que en ese ejercicio que tienen tan ensayado de voltear al pasado y de referirse a herencias malditas, pudieran también observar qué se hacía para prevenir que pasara esto. Quizás una pizca de creatividad y algo de inteligencia lo sacaría de estos apuros. ¿Es cuánto? Gracias, diputado.